Hola, ¿qué tal? Estamos en la unidad 3, inferencias a partir de dos muestras, y en esta ocasión estaremos hablando de dos proporciones. Comenzaremos indicando cuál es la hipótesis nula. En esta situación, la hipótesis nula es que la proporción de la muestra 1 es igual a la proporción de la muestra 2. Observen ustedes que nos referimos a proporciones poblacionales. En cuanto a las hipótesis alternativas, vamos a tener los tres casos a los que estamos acostumbrados. El primero, que la proporción de la muestra 1 es mayor a la proporción de la muestra 2. En esta situación estamos hablando de una prueba de cola derecha. El otro caso que habíamos visto es que la proporción de la muestra 1 sea menor a la proporción de la muestra 2. En este caso, la prueba debe ser de cola izquierda. Y si nosotros tenemos como hipótesis alternativa que las proporciones de las muestras son diferentes, tenemos entonces una prueba de dos colas, tal y como podemos ver en los esquemas que aparecen en pantalla. Bien, ahora debemos considerar cuáles son los requisitos para hacer la prueba de hipótesis. En este caso, que nos referimos a dos proporciones, el primer requisito es que las proporciones muestrales son de dos muestras aleatorias simples. Esto va a ser algo que se va a estar repitiendo continuamente. Las dos muestras son independientes, también este es un aspecto importante. Que las muestras sean independientes implica que los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados o de alguna manera naturalmente pareados con los valores muestrales de otra población. Esta situación en la que hay un pareamiento entre los valores los vamos a ver en la próxima unidad. Así que en esta unidad 3, en la inferencia a partir de dos muestras, vamos a considerar que estas dos muestras son independientes. Para que esto quede más claro, ¿a qué nos referimos con muestras independientes? Por ejemplo, si se quiere comparar la proporción de plantas de maíz afectadas por una plaga en Chiapas y Sinaloa, la selección de plantas en Chiapas no tiene ninguna influencia en la selección de las plantas en Sinaloa. Así pues, la presencia de la plaga en una planta de Chiapas no afecta la probabilidad de que una planta en Sinaloa esté afectada. A esto nos referimos cuando decimos que las muestras son independientes y es un requisito importante para esta prueba. Como tercer requisito, para cada una de las muestras hay al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos. Esto es importante porque nos permite a nosotros considerar que la distribución binomial se aproxima a la distribución normal. Como lo habíamos comentado antes, n por p debe ser mayor o igual a 5 y n por q también mayor o igual a 5. En este caso nos referimos a las muestras. ¿Qué hacer cuando no se cumplen los requisitos? Bueno, vamos a considerar lo que puede presentarse. Primero, que las muestras no sean aleatorias. Este sí sería un problema muy grande y lo más probable es que no haya nada que podamos hacer para salvar la prueba. Si las muestras no son aleatorias, vamos a tener sesgos y eso invalidaría los resultados y las conclusiones que podamos obtener a partir de ellos. ¿Qué pasa si tenemos menos de 5 éxitos o menos de 5 fracasos en una prueba de hipótesis? Bueno, si incumplimos el requisito de que cada una de las dos muestras tenga al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos, podemos usar la prueba exacta de Fisher. Eso lo veremos en la unidad 5. En este caso, tendríamos que ir forzosamente a algo que se llama métodos no paramétricos, que los veremos en la unidad 5. Por lo tanto, tendríamos que dejar esto e irnos directamente a la prueba exacta de Fisher. Más adelante en el curso hablaremos de esta situación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos menos de 5 éxitos o menos de 5 fracasos, pero en un intervalo de confianza? No hay que confundir con el punto anterior. Si incumplimos el requisito de que cada una de las dos muestras tenga al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos, podemos usar métodos como el remuestreo o bootstrap para elaborar un intervalo de confianza. Entonces, observemos que aunque las dos últimas situaciones al principio se ven muy parecidas, no son iguales. La que mencionamos anteriormente es en una prueba de hipótesis y esta última para un intervalo de confianza.
Es importante en este caso que nos quede muy clara la notación que vamos a usar para las dos proporciones. Entonces vamos a tener dos columnas, una para la población 1, otra para la población 2. Entonces por P, con el subíndice correspondiente, ya sea P sub 1 o P sub 2, nos vamos a referir a la proporción poblacional de cada población. Con N vamos a indicar el tamaño de la muestra y con un subíndice si nos referimos a la población 1 o a la población 2. Con X el número de éxitos, también manejando como subíndice a qué población nos referimos. Y observamos la P con acento circunflejo. Recuerden que esta es la proporción muestral. Así que vamos a tener una proporción muestral para la población 1 y otra para la población 2. La forma en que se calcula la hemos visto antes y aparece en pantalla. Y así como tenemos la proporción muestral, tenemos el correspondiente complemento. Ahora, hay un concepto que es muy importante que manejemos aquí. Lo que se conoce como la proporción muestral agrupada. Se expresa con P barra, vean que arriba tiene una línea, y combina las dos proporciones muestrales en una proporción que sería representativa de las dos muestras. La fórmula está indicada en la pantalla, es la proporción muestral agrupada es igual a x1 más x2 entre n1 más n2. Y claro, también podemos tener el correspondiente complemento de la proporción muestral agrupada. Observamos que tenemos para población 1 y la contraparte para población 2 y vamos a trabajar con una proporción muestral agrupada que sería como la proporción representativa de las dos muestras, de las dos poblaciones. Ahora necesitamos definir el estadístico de prueba. Recuerden ustedes que en el estadístico de prueba nosotros consideramos que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que las dos proporciones son iguales. Esta es la fórmula del estadístico de prueba. Observen que comienza con Z, lo que significa que vamos a usar la distribución normal estándar. Ahí está la fórmula. Se ve un poquito elaborada, pero en realidad no es complicada. Sí podemos observar que vamos a utilizar P barra y Q barra como lo definimos anteriormente. Por eso también les indico la fórmula de esa expresión para poder hacer el cálculo fácilmente. En la hipótesis nula se propone que las proporciones de la población 1 y la población 2 son iguales. Esto implica que la diferencia de ellas, es decir, si yo resto P1 menos P sub 2, va a ser igual a 0. Entonces, si el 0 está dentro del intervalo de confianza, no se rechaza la hipótesis nula. Esto en el caso de utilizar ese método. Los valores críticos y el valor P se determinan como se vio en la unidad anterior, usando la distribución normal estándar. Para las pruebas de hipótesis hechas sobre dos proporciones poblacionales, consideramos solo las que tienen una hipótesis nula del tipo que acabamos de ver, que las dos proporciones sean iguales. Bajo el supuesto que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que la proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2, las estimaciones a partir de las muestras se combinan para proporcionar la mejor estimación del valor común de estas proporciones muestrales. Y como ya habíamos nosotros comentado, ese valor combinado es la proporción muestral agrupada, lo que llamamos P barra. Hay que tener en cuenta que en el supuesto de proporciones poblacionales iguales, la mejor estimación de la proporción poblacional común se obtiene precisamente agrupando ambas muestras en una muestra grande, de modo que esta P barra es el estimador de la proporción poblacional común. Vamos ahora a la estimación del intervalo de confianza. En este caso vamos a usar esta fórmula. Considerar la diferencia, ojo, de las proporciones muestrales. Observen el acento circunflejo arriba de la P. Nos referimos a proporciones menos el margen de error y luego más el margen de error. Esto nos va a nosotros a delimitar el intervalo de confianza. Y el margen de error se calcula con la fórmula que aparece en pantalla, donde Z alfa entre 2 es el valor crítico. Vamos a redondear los límites del intervalo de confianza a 3 dígitos significativos. Ahora vamos a hablar sobre los métodos equivalentes.
hay que tomar en cuenta lo siguiente. Al probar una afirmación sobre dos proporciones poblacionales, el método del valor P y el método del valor crítico son equivalentes. El método del intervalo de confianza no es equivalente al método del valor P o al método del valor crítico. Recuerden que esto significa que el método del intervalo de confianza nos puede dar un resultado diferente a los otros dos métodos. Eso significa que el decir que no son equivalentes. Bien, ¿cuál es la recomendación en este caso? Si desea probar una afirmación sobre dos proporciones poblacionales, use el método del valor P o el método del valor crítico. Si se desea estimar la diferencia entre dos proporciones poblacionales, entonces se utiliza el método del intervalo de confianza. Para que esto quede más claro, vamos a trabajar con un problema. Este es el ejercicio. Dice, se quiere comparar la eficacia de dos tipos de fertilizantes orgánicos en la mejora de la calidad del suelo en dos parcelas agrícolas diferentes. Observen que este tipo de enunciados es diferente a lo que hemos visto antes. Ahora hablamos de dos parcelas agrícolas diferentes y queremos hacer una comparación. Se mide la proporción de muestras de suelo que muestran una mejora significativa en los niveles de materia orgánica después de 6 meses de aplicación de los fertilizantes. En la parcela A se seleccionaron aleatoriamente 120 muestras de suelo, de las cuales 72 mostraron una mejora significativa en los niveles de materia orgánica. En la parcela B se seleccionaron aleatoriamente 150 muestras de suelo, de las cuales 105 mostraron una mejora significativa en los niveles de materia orgánica. ¿Qué es lo que queremos probar? La hipótesis de que la proporción de muestras de suelo que muestran una mejora significativa es la misma para ambos fertilizantes. Así pues, nuestra hipótesis nula es que la proporción de muestras de suelo con mejora significativa es la misma en ambas parcelas. Y la hipótesis alternativa es que la proporción de muestras de suelo con mejora significativa no es la misma en ambas parcelas. Esas son las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dado que la hipótesis alternativa implica una diferencia, debemos usar una prueba de dos colas. El nivel de significancia que vamos a usar es de 0.05 y vamos con los datos. Tenemos 120 datos en la muestra A o en la parcela A, 72 éxitos y entonces calculamos la proporción que nos da 0.60 para el caso de la parcela A. Para la parcela que llamamos B, tenemos los números correspondientes y calculamos la proporción muestral, que resulta ser de 0.70. Ahora, calculamos la proporción muestral agrupada, que sería entonces XA más XB, que sería 72 más 105, entre NA más NB, que sería 120 más 150. Esto nos da un punto 6556. Observen que es un valor que está entre las proporciones muestrales de A y B, pero en este caso sería representativo de las dos muestras. Calculamos con el valor de P barra el valor del complemento, y aquí está. Muy bien, podemos entonces nosotros continuar y calculamos el estadístico de prueba. En un principio aparece la fórmula que habíamos dado y después sustituimos los datos. Aquí hay un aspecto importante. Observen que en la diferencia que está en el numerador, tenemos dos paréntesis. El segundo paréntesis dice PA menos PB, pero no tiene ni barra ni acento circunflejo. Esto significa que se refiere a las poblaciones. En el primer paréntesis tenemos PA menos PB, pero con acento circunflejo, lo que significa que nos referimos a las muestras. En el caso del segundo paréntesis, como nos referimos a las poblaciones, y el estadístico de prueba se calcula o se determina considerando que la hipótesis nula es verdadera, esto implica, por la misma hipótesis nula que declaramos de que las proporciones poblacionales son iguales, que el segundo paréntesis es 0, como puede verse en la figura. Bien, lo que sigue es hacer el procedimiento y nos da
que el estadístico de prueba es aproximadamente menos 1.7183. Bien, vamos con el método del valor crítico. Para un nivel de significancia del punto 0.5, el valor crítico para prueba de 2 colas es 1.96. Entonces, ven en la figura, tenemos la distribución normal y en rojo 1.96 y menos 1.96, considerando la simetría de la curva. Cuando colocamos, y está en color azul, el estadístico de prueba, observamos que está fuera de la región crítica. O también podemos decir, considerando la simetría de la distribución normal, que como el valor absoluto de z de 1.7183 es menor al 1.96, no se rechaza la hipótesis nula. De manera que podemos decir que ambos fertilizantes orgánicos tienen una eficacia similar en la mejora de la calidad del suelo. Ahora bien, si consideramos el método del valor P, con el estadístico de prueba determinamos el área de las 2 colas, que es el tipo de prueba que tenemos en este ejercicio. Nos vamos a nuestra aplicación, ponemos distribución normal en mu, 0 en sigma 1, para indicar que es distribución normal estándar, y pedimos que sea both tails, ambas colas. Ponemos el estadístico de prueba con signos opuestos, estamos considerando la simetría de la curva, y obtenemos un valor P de 0.0857, que en la figura se ve en color azul. En rojo está la región crítica. Nos damos cuenta que el valor P es mayor a 0.0857. ¿Sí? Es un área mayor que el 0.05 que está en rojo. Por lo tanto, nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que no hay evidencia suficiente para afirmar que la proporción de muestras de suelo que muestran una mejora significativa en los niveles de materia orgánica sea diferente en las parcelas A y B. Por lo tanto, se concluye que ambos fertilizantes orgánicos tienen una eficacia similar en la mejora de la calidad del suelo. Para completar el ejercicio, vamos a ver los 3 métodos. Vamos ahora con el intervalo de confianza. El margen de error. Estoy utilizando colores para diferenciar los aspectos de las proporciones muestrales y obtenemos un valor de margen de error de aproximadamente 0.1143. Sustituimos en nuestra fórmula, me quedaría, lo que estoy representando en azul es la proporción muestral de la parcela 1, que en este caso sería la parcela A, y en verde para la parcela B, que aquí está indicada como 2. El margen de error está en rojo. Así que hacemos esto y bueno, hacemos nuestras operaciones y nos queda que el intervalo de confianza va de menos 0.2143 a 0.0143. Hay un cambio de signo. Esto significa que el 0 está incluido. Y como el intervalo de confianza incluye el valor 0, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos que ambos fertilizantes tienen una eficacia similar en la mejora de la calidad del suelo. En este caso coincidió el método del intervalo de confianza con los otros 2 que calculamos, pero esto no significa que sea así siempre porque no son métodos equivalentes. Pero sí es útil que veamos cómo se hacen los cálculos de las 3 maneras. Así que cuando nosotros tenemos un problema como este, con 2 muestras, en este caso parcela A, parcela B, el método que empleamos es muy parecido a lo que vimos en la unidad anterior, solamente que debemos considerar el valor representativo de la proporción cuando agrupamos las proporciones. Es lo que manejamos en los cálculos anteriores como P barra y Q barra. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención.